Buenas noches, tengan todos ustedes. El Museo José Carlos Mariátegui les da una cordial bienvenida. El día de hoy es un evento muy importante para el Museo José Carlos Mariátegui. Vamos a presentar un libro, Rastros familiares, de José María Eguren, orígenes, trayectoria de la familia Eguren en el Perú. La autora Isabel Cristina López Eguren, nuevos hallazgos sobre José María Eguren. Rigurosamente, este libro ha sido documentado, enriquecido por una extensa iconografía desconocida y trayectoria de la familia Eguren en el Perú. A partir de la investigación de Isabel López Eguren se presentarán sus principales hallazgos que modifican el conocimiento que se tiene sobre el poeta José María Eguren. Están con nosotros prestigiosos profesionales quienes van a comentar el libro. En primer lugar, tenemos al doctor magíster Ricardo Falla Barrera, poeta, profesor universitario, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor visitante en varias ocasiones en la Universidad de Salamanca, España, y la Sorbona 4, París. Artículos ensayísticos y de investigación suyos han sido publicados en revistas especializadas, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Seguidamente tenemos a Sonia Luz Carrillo, poeta, periodista y profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos, donde cursó estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Entre sus publicaciones tenemos Sin nombre propio, Poemas y El corazón ardiendo, prólogo de Alejandro Romualdo, La realidad en cámara oscura, Tierra de todos, Las frutas sobre la mesa y Callada fuente, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Seguidamente tenemos a Osmar González Alvarado, sociólogo, coordinador de la Maestría de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor del doctorado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Ricardo Palma. Fuertes aplausos para Osmar. Un invitado especial a Iván González, gestor de Arte y Cultura y Deporte, difusor de la obra del poeta José María Eguren. Es presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro La Voz Egurina, fundada en el año 2019 en Barranco. Fuertes aplausos. En primer lugar, tenemos una proyección de fragmentos de la entrevista que hizo a la autora, el señor Iván González, presidente de la Asociación La Voz Egurina. Vamos a ver, por favor, los invito a sentarse, adelante, para ver la... Creo que fuertes aplausos nuevamente para esta proyección, para Isabel Cristina López Eguren, fallecida, y para Iván González. Gracias, Iván, muchísimas gracias. Hermoso video. Bueno, continuamos con la programación. Tenemos en primer lugar al comentarista Ricardo Falla Barrera. Fuertes aplausos, por favor. No voy a hablar sobre José María Eguren, sino sobre Isabel Cristina López Eguren. Por eso hemos sido convocados. Rastros familiares de José María Eguren, orígenes y trayectoria de la familia Eguren en el Perú. Libro escrito y sistematizado por Isabel Cristina López Eguren y que ahora estamos presentando en la casa de quien fuera amigo de José María Eguren. Tal es el caso del ilustrísimo José Carlos Mariátegui, y que seguramente en este célebre rincón
Los amigos se encontraron para conversar asuntos de interés estético, plástico o literario, y por qué no suponer que también hablaron de política. Este libro, pues, adquiere el denominativo de heurística básica de cualquier trabajo de investigación orientado a explicar la estructura simbólica impregnada en la obra de tan célebre poeta, de verdad, como fue la de José María Eguren. Algo más, es habitual para quienes asesoran tesis, monografías o artículos de sistematización metodológica literaria recomendar a sus dirigidos el estudio de los trabajos críticos que hicieran respecto a la obra poética de Eguren, tal es el caso de Pedro Zulem, Enrique Bustamante Balibán, José Carlos Mayátegui, Manuel Beltroá, Javier Abril, Estuardo Núñez, Luis Alberto Sáenz, Augusto Tamayo Vargas, Antonio Cornejo Polar, Ricardo Silva Santisteban, entre muchos otros, en el propósito de explicar el complejo patrón del simbolismo y dentro de él la originalidad de la propuesta que forjara nuestro célebre poeta. Permítame recordar una estampa académica donde yo y mis alumnos fuimos los protagonistas. En una de mis clases, un alumno me preguntó cómo trazaría el perfil poético peruano en su estancia republicana. La pregunta me sacudió y tan solo boceté una sinopsis mediante una imagen botánica. El gran tronco fue la obra de José Santos Chocano, primer poeta peruano de renombre internacional, con dos grandes ramas, César Vallejo y José María Eguren. Mis alumnos guardaron silencio. No sé si los convencí o quedaron satisfechos. Sin embargo, lo que la estampa narrada me permite es el ingreso al trabajo de Isabel Cristina López Eguren, sobrina bisnieta de José María Eguren, en vista que estamos en el principio de un gran trabajo de hermenéutica del sujeto, donde los tres nombres aludidos juegan un papel fundamental para la valoración de la obra de José María Eguren. Este trabajo, pues, es desarrollado por su sobrina bisnieta, Isabel Cristina López Eguren, nos muestra en esta oportunidad una abundancia de datos referidos a la familia Eguren. Algo más, permítanme así de pasada abordar el tema hermenéutico, que no es otra cosa que tratar un tema comunicación, que para la hermenéutica orientada al sujeto que elabora símbolos literarios, mini metáforas, confusión hermética, riguroso formulismo, se hace indispensable conocer las tramas que entretejen la historia de la familia Eguren, donde el primer momento de su aparición en el Perú. El trabajo de Isabel Cristina para este propósito se estructura en 5 capítulos. Capítulo 1, Orígenes hispanos. Capítulo 2, Los padres del poeta y la nacionalidad peruana. Capítulo 3, Los hermanos. Capítulo 4, el hermano poeta y soñador José María Eguren Rodríguez. Capítulo 5, las generaciones posteriores y cargos públicos. Como podrá apreciarse, la empresa registral de Isabel Cristina es el dar a conocer lo que sus parientes, en especial su madre Josefina Eguren, le decía en las tertulias entre madre e hija, y por ello escribe en el apartado agradecimiento, cuyos cargados de valor oficial le agradece, cito, a quien desde niña me narró la historia familiar y me proveyó de innumerables datos certeros, fin de cita. Esta escena cargada de ternura me hace acordar a lo que escribí del Inca Garcilaso, a quien desde niña me narró la historia familiar y me proveyó de innumerables datos certeros, fin de cita. Esta escena cargada de ternura me hace acordar a lo que escribí del Inca Garcilaso de la Vega con relación a la historia de los incas. Tal o cual acontecimiento o asunto, cito, lo sé, lo escuché decir a mis tíos o tías, a mis parientes cercanos, fin de cita. En ambos casos, el eje transmisor que permite
convertir el testimonio en fuente documentaria se le llama tradición, que para la reconstrucción de situaciones fidedignas es un instrumento fundamental para acercarse a la verdad histórica. La enunciación poética de José María Eguren, especialmente la mostrén simbólica y consolidada en la canción de las figuras, donde aparece el poema dedicado a Chocano, fue tratada exegéticamente por Estuardo Núñez, donde nuestro reconocido maestro trató de explicar palabra por palabra, verso por verso, el complejo numen simbólico desarrollado mediante metáforas de estructura hermética. Y me pregunto, ¿cuánto habríamos avanzado en el conocimiento del universo poético egureñano de haber procesado un estudio desde la óptica hermenéutica del sujeto? Y como resulta obvio suponer, semejante empresa exige trabajar el contexto del sujeto que busca proyectarse a la sociedad. Y para este menester se hace indispensable trabajar con fuentes primarias. Y es aquí donde encontramos la importancia del trabajo de Isabel Cristina López Eguren. El laborioso trabajo afirmado en Rastros Familiares es posiblemente la primera obra de envergadura académica que aporta información suficiente para la exploración del universo poético de José María Eguren. La obra poética de José María Eguren, ya con semejanza triste de César Vallejo, ha sido comentada ampliamente en el medio académico y no académico, pero poco estudiada en nuestro medio. Probablemente se deba a que los métodos semióticos, etimológicos y estilísticos hayan mostrado sus limitaciones de un lado y a la ausencia manifiesta en la cátedra los fundamentos estéticos, hermenéuticos, de contenido metodológico por otro lado. Por ello, y de forma reiterativa, insistimos en relevar el trabajo de Isabel Cristina como aporte para el ensayo de nuevos métodos de estudio literario. Y para terminar, permítame contarles una estampa de mi vida. El 31 de enero de 1984 me encontraba en Florencia. Ese día compré el diario español El País y en la sección cultural encontré un artículo con el subtítulo Los Raros, donde el anónimo articulista comentaba la obra de José María Eguren. Lo que llamó mi atención fue el subtítulo, Los Raros, y el comentario final, no encontré en Lima ningún estudio sobre la obra de tan singular poeta. Fin de cita. Razón o no razón, lo cierto es que en nuestro medio nos hemos acostumbrado al uso fácil del comentario periodístico personal, dejando de lado el estudio sistemático de tal o cual obra, lo que implica el uso de métodos de investigación y estudio. Por ello, el anónimo periodista no hizo otra cosa que desnudar las bondades propuestas, la liviandad e inconsistencia de la crítica literaria en nuestro medio. En este escenario, saludo con entusiasmo la publicación del trabajo inaugural de Isabel Cristina López Eguren, obra destinada a convertirse en piedra angular de la hermenéutica del sujeto poeta José María Eguren, cuyos textos poéticos de nomenclatura clásica destacan con nitidez en el extenso anaquel donde se guardan las exquisitas y espléndidas letras peruanas. En la Casa Mariátegui, una vez más para hablar de la literatura nacional, agradeciendo la invitación, por supuesto, y un poco en estos momentos, después de ver el magnífico desarrollo de esa entrevista que se nos ha permitido observar, como que me quedo con algunas de las cosas que voy a tener, que las había yo precisado y que veré cómo poderlas obviar. Agradezco también la intervención de Ricardo, que ha dado pie a esta mirada del sujeto. Yo me preguntaba, cuando llega a mis manos este libro, ¿qué hace especialmente interesante este libro, Rastros Familiares de Isabel Cristina López, ¿no? Y entonces quiero también referirme en primer lugar a la identidad de la autora, historiadora, sobrina bisnieta del poeta José María Eguren,
pero me parece especialmente significativo ese recuerdo y esta mención desde este espacio, desde esta mesa, desde este rincón. ¿Por qué? Porque en esta sala que habla tanto de vida cotidiana, a todos nosotros nos habla de la vida hogareña, de José Carlos, tenemos que imaginar incluso a José María en esta misma sala. Entonces hay toda una atmósfera que nos permite a nosotros imaginar que somos casi testigos también de la amistad entre la Mauta y este poeta, y además recordar la forma tan generosa, tan cercana en la que José Carlos habla de la poesía, ¿no? Con Ricardo siempre hemos recordado esto, una poesía de estancia, el interior, dice Mariate en los 7 ensayos, ¿verdad? Hablando de la poesía de Bulle, una poesía de estancia del interior, que cuando es la voz de un auténtico poeta, tiene la música de una poesía de cámara. Hace muchos años ya, Ricardo y yo tuvimos una participación en la organización, Ricardo, sobre todo en la participación de un conjunto de recitales de poesía que tenían como nombre Poesía de Cámara, y que llevaban el lema de José Carlos referido a la poesía de José María. Y entonces vemos que Isabel Cristina aplica la mirada minuciosa, el orden, la disciplina del especialista en historia, pero con el enorme aporte de la cercanía. El uso de sus privilegiadas fuentes nos seduce, entregan el goce del descubrimiento de datos que nunca antes habían llegado a nosotros, ¿no? Esos documentos que son guardados celosamente por la familia. Con ellos sentimos que Eguren sí es profeta en su espacio. A mí me parece esto también muy interesante. ¿Cuántos escritores tienen un familiar de sus herederos que luego se dedique a recopilar sus señas, ¿no? Muchas veces no hay, los escritores a veces no tenemos mucho esa posibilidad. Eguren tiene esa posibilidad, es profeta en su espacio y es la autora la que nos entrega una imagen fidedigna, real, humana, sin retoques, pero a la vez es afectuosa, pero leal a su labor de historiadora. Eso a mí me ha parecido realmente encantador, ese equilibrio entre la que trabaja con fuentes fidedignas, la que sabe recopilar, organizar sus materiales, pero además le da el apoyo de la cercanía. Cuando advierte, ¿no? Por ejemplo, cuando ella advierte el propósito de su indagación, expresa con toda claridad que es poner en relieve el ambiente familiar, los valores y trayectorias de las que surgen el afamado poeta simbolista, evidentemente, sin ninguna duda, uno de los grandes creadores de la literatura del Perú. Eso también habría que remarcarlo, ¿no? Estamos ahora recordando, reconociendo, celebrando los 100 años del Trilce de Vallejo, pero también hay que darle mucha más fuerza a esta proyección de la obra de nuestro José María Eguren, ¿no? Así, en esta obra estamos frente a la decidida y eficiente apuesta por el honor. La autora lo reitera en distintos momentos. La nombradía de los miembros de la familia Eguren tiene como base el prestigio social y el aporte cultural que deviene de sus acciones. Ella lo dice, no es el poder político ni económico, es la fuerza moral. El recorrido por la vida de los ancestros no solo nos brinda información acerca de los personajes en concreto, empezando con la llegada de Andrés de Eguren desde Bilbao, España, al empezar el siglo XIX, sino, como siempre ocurre, las historias personales van tejiendo y se constituyen, ¿no? Historia, ustedes saben que historia es tejido, pues, ¿no? Va tejiendo la historia cultural de nuestra patria, y todo eso a partir de la mirada a estos distintos personajes. En la historia de la familia Eguren, que surge de la documentación y del testimonio de los familiares,
aparecen las vicisitudes, los anhelos, los logros, las adquisiciones y pérdidas, los usos y las costumbres, es decir, la historia cultural de un país. Recuerdo, por ejemplo, entre tantos otros datos que tendríamos que recordar, pero recuerdo, por ejemplo, ese certificado de nacionalidad que deben adquirir posteriores a la independencia, ¿no? Muy sugerente eso, tener un certificado de quien pedía un certificado de ser peruano, porque ya se había asentado, ¿no? Había una identidad para con esta tierra. También se me ocurre, yo en este repaso a la historia de la cultura del país, el certificado de soltería, que era requerido a las mujeres antes del matrimonio, ¿no? Y en la práctica era un certificado de virginidad. Ese tipo de cosas que todavía en el siglo XIX apenas, y sin embargo existían. Documentos que recuerdan la persistencia de esclavos a inicios del siglo XIX y de servidores, así como el tipo de relación que tienen los curíes chinos y sus patrones en las primeras décadas hasta la primera década del 20. El nacimiento de partidos políticos como el civil, en el que milita este hermano fabuloso, este hermano que tiene tanta gravitación en la vida de Eguren, ¿no? Que es Jorge Luis Eguren, tan gravitante. También, como lo leía, lo escuchaba en un video que recién conocí esta mañana, de Ayón, de Ricardo Ayón, que le hace una entrevista y donde señala, por ejemplo, que este ya es un personaje también muy sugerente como para realizar un estudio en torno a él, ¿no? Entonces, yo le decía a Omar que este libro para mí ha sido realmente tan estimulante porque hay una serie de líneas de investigación que se abren a partir de estos datos inéditos que no se habían tratado y que ojalá estén abiertos los ojos y los oídos de los jóvenes de las distintas disciplinas, en las ciencias sociales o en la literatura, porque de aquí pueden desprenderse muchísimos trabajos, ¿no? Entonces, habría que señalar esta posibilidad que habla el trabajo de Isabel Cristina. La importancia de la hacienda, por ejemplo, la importancia, la vida económica, la cercanía de los pueblos rural y urbano, esta naciente cosmópolita, esta naciente vida urbana cosmopolita. No es en vano, no es ocioso imaginar a Eguren haciéndose de una cámara fotográfica, por más pequeña y por más elemental que ésta sea, ¿no? O sea, cámara fotográfica, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de esas posibilidades que se habían abierto al mundo con la fotografía, poco anterior a la cinematografía, ¿no? Que es de 1895. Pero se dan cuenta, ¿por qué lo menciono? Porque esa posibilidad de dejar la imagen, de dejar patentizada una imagen, es muy moderna. O sea, habla de toda una noción de sociedad que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? Nosotros ahora que estamos ya inmersos en la sociedad inmagocéntrica, parece que hubiéramos olvidado estos intentos, todo este largo camino en la grabación de las imágenes. Pues Eguren lo tiene, esta cercanía además de la vida rural y urbana. La importancia de la hacienda Yuquitanta en la historia familiar, un lugar donde el poeta, como señalado también en la entrevista, la autora, pasa buena parte de su infancia y que dejará una fuerte huella en su sensibilidad. Por ejemplo, la ocasión, lo dice también la autora, por las largas caminatas, observando maravillado las formas cotidianas de vida, plantas, animales, cambios de color en la atmósfera, observación del paisaje, que luego en Lima darán motivo a encantadoras realizaciones artísticas, ¿no? Tanto en la literatura como en la pintura y en la fotografía. Recuerdo
haber también leído aquí un párrafo en la que se señala esa posibilidad que tiene, esa facilidad que tiene Eguren para reconocer los cambios de color en el cielo, ¿no? Entonces, ¿eso dónde se adquiere? Mire, la gente en la ciudad casi no mira el cielo. Hay que estar a veces llamando la atención. Mira qué cielo tan bonito que tiene Lima entre noviembre y abril, caramba, no siempre es niebla, pero es que la gente simplemente en las urbes multitudinarias casi no tiene tiempo de mirar el cielo. Esas cosas se adquieren en el medio rural, ¿no? Y eso lo tiene marcado Eguren. Observaciones de paisajes que luego en Lima van a tener su concreción. En este libro encontramos el cumplimiento de los objetivos expresados por Isabel Cristina López Eguren en la presentación de su obra. Y ella dirá, y cito, demostrar el proceso por el cual los miembros de la familia Eguren fueron incorporándose a la vida nacional peruana, adquiriendo gran prestigio y reputación. Y eso queda patentado en el recuento que hace de las acciones de los distintos personajes. Asimismo, señala, intentaré demostrar las vinculaciones que por medio de alianzas matrimoniales estableció este grupo familiar con otras familias notables de la Lima de los siglos XIX y XX. Analizo concretándome la figura del poeta limeño José María Eguren, su miembro más afamado e ilustre, los vínculos que estableció con diversos intelectuales, políticos, literatos, peruanos y extranjeros. Qué maravilla ese calor, esa cercanía, ese orgullo de familia que demuestran estas frases. Precisamente es en el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 que significativamente se titula El hermano poeta soñador José María Eguren Rodríguez, dedicado al poeta. No solo encontramos el establecimiento indubitable del día del nacimiento, el 8 de julio de 1874. Desde el título del capítulo nos alcanza la novedad del apellido materno. Yo confieso que para mí ha sido un dato, ese Rodríguez no lo tenía yo registrado. Destacando además su condición de hermano soñador. Ahí está lo que les decía al comienzo, ¿no? Ese reconocimiento de la familia, de la calidad de la condición. Además, su ubicación dentro del grupo familiar que se iniciara en un siglo antes en el Perú, con la llegada del abuelo Andrés de Eguren, que había llegado en 1810, ¿no? Poeta, miembro de la familia numerosa, que en 1911 da la impresión a la imprenta, alentado además por don Manuel González Prada, uno de los libros más importantes de la literatura nacional, en Simbólicas. Libro que trae la musicalidad, la sugerencia, el mundo imaginado más allá de los referentes objetivos. Indudablemente, puerta de la poesía moderna. En el año 1916 se publica La canción de las figuras, como se ha señalado, y como precisa la autora, en 1929 se añadirán Sombra y Rondineras, editadas, podríamos decir hasta gestadas de esta sala, por José Carlos Mariátegui de la Bauta, ¿no? Hace unos meses yo estuve aquí también en una conferencia acerca de la correspondencia de Eguren con José Carlos Mariátegui. ¡Qué finura! ¡Qué finura y qué elegancia de pensamiento de estos dos peruanos! Realmente hace extrañar ese tipo de relaciones, de amistad tan fecunda, tan cálida, tan respetuosa. Querido y admirado. En este capítulo, remarcando que es cerrada la idea del poeta como un ser solitario, Isabel Cristina López Eguren hace una larga mención del grupo de amigos que frecuentaba el poeta. El círculo más cercano de amigos del poeta se reunía en su casa los domingos en la tarde para la tertulia semanal.
Dicho grupo estaba conformado por grandes intelectuales, como entre otros Abraham Valdelomar, nada menos, ¿no? Pedro Soule. Con este último mantuvo una gran amistad y amplia correspondencia cuando radicaba en los Estados Unidos. Jorge Basadre, el historiador, José Santos Chocano, Manuel González Prada, Dios, Enrique Carrillo Cabotín, el autor del prólogo de la canción de las figuras, Enrique Bustamante, Iván, Julio Alfonso Hernández, quienes fundaron la revista Contemporáneo en 1909, Manuel Bengolea, Magda Portal, la amiga de José Carlos y de todo este grupo de Amauta, Victoria de la Torre. También eran de la visita obligada Martín Adán y Percy Gibson. Miren, cada uno de estos nombres nomás habría que hacer las tres de cuántas iniciativas, cuántos proyectos, cuántas cosas se debatieron, pues aquí. A mí me entusiasma mucho cada vez que me invitan en la Casa de María Tigre, porque digo, caramba, este espacio parece que entrara uno a veces de puntitas, ¿no? Ahora, también quiero hablarles de la Casa Columbia en Sahara. ¿Quién es Sahara? Dice acá, una de las grandes amigas de Buren, señala la autora, fue Isabel Ramos de Carmillo. Se trata de una pintora, grabadora, escritora, dueña de la casa musical que se llamaba así, ¿no? La Casa Columbia, ubicada en la calle Mantas, en el centro de Lima. La sobrina bisnieta afirma que Eguren, miren lo que dice, asistía diariamente a las tertulias que se realizaban en ese local. El doctor Estuardo Núñez recuerda, y cito, por aquella época Martín Adán también frecuentaba la Casa Columbia de la calle Mantas. Allí, dice Núñez, la acuarelista y poeta ecuatoriana Isabel Ramos de Jaramillo, más conocida como Sahara, organiza todos los jueves exposiciones y veladas, teniendo siempre a José María Eguren como invitado especial. A esta tertulia llamada Los Duendes, nombre de indudable resonancia egureniana, asisten gentes de todas las edades. Fin de la cita de Núñez Cabal. Isabel Cristina López Eguren, con base en documentos y seguro que también testimonios, ¿no? Nos ilustra, y cito esta vez a la autora del libro, asistían a la tertulia los duendes de Casa Columbia, establecimiento de la calle Mantas, y hace toda una larga cita que ya no la voy a hacer porque ya la hemos revisado, ¿no? Eguren era el auténtico centro de la tertulia y quien la bautizó, según Ernesto Mori. Decía que los duendes debían llevar una vida subterránea y nocturna. Y Sahara se inspiró en varios de los poemas egurenianos para una serie de acuarelas con las cuales montó una exposición en 1930. Y luego hay una serie aquí, hay una serie de menciones de la presencia de esta amistad cercanísima entre Eguren y esta artista plástica. Varias reproducciones dan cuenta de esta sugerente cercanía entre el poeta y la artista plástica. Figura interesante, por lo aquí visto, la artista Sahara continuaba esa rica experiencia. A mí personalmente me fascina también la rica experiencia que fueron las tertulias literarias, como la iniciada por la uruguaya Juana Manuela Gorriti a fines del siglo XIX, comienzos del XX también. Lo cierto es que Eguren le dedica unos versos de Sahara. A mí esta presencia, y le decía ahora a Ricardo, la existencia de estas tertulias literarias también habría que darle mucho más atención, prestarle más atención, porque eran especialmente mujeres que abren sus salas, las salas, los salones de su casa, y convierten ese espacio intermedio, ya no es el espacio del café o de la plaza pública,
Es el espacio de un hogar ilustrado donde estas señoras ilustradas y atentas a las inquietudes culturales, artísticas y también políticas, crean la atmósfera, las condiciones para que se reúnan las personas. Y entonces se habla de poesía, se habla de pintura, pero también se habla de política. Es un tema que todavía demanda mucha más atención. Acá veo jóvenes y estoy que sueño que ojalá se les abra también el entusiasmo para hacer de sus tesis, de sus estudios universitarios, ¿no? Bueno, todos en general, todos tenemos todavía muchas vidas como para seguir estudiando estos temas, porque son las raíces de nuestro presente, ¿no? Los temas históricos son raíces que nos hablan de lo que somos. Isabel Cristina entonces nos abre estas posibilidades. Y recuerdo acá un poema que la autora recoge, escrito por Eguren a esta su amiga Isahara. Dice Eguren: cielo infantil, nota de rosa, tienes un alma melodiosa. En tu jardín, que el azul baña con un amor de la Bretaña, será tu vida primavera, como una suave gondoliera. Despertarán tus emociones en un rondón de corazones. Recordarás mi poesía como un acento, el alma mía. Un breve poema de Eguren a esta Isahara. Por otro lado, Julio Ortega, el estudioso peruano, que está mucho tiempo en Estados Unidos, en un artículo publicado en el 2019, relata una entrevista al artista, quien le mostró, y cito, uno a uno los objetos que el poeta había construido para ella. Y entre estos objetos, porque también hay que decir que tenía esta habilidad, ¿no?, de crear muñecos, de crear pequeñas obras de arte. ¿Qué cosa le regala a Isahara? Una torre de juguete, una caja de espejos, unas fotos en miniatura, una colección de cartas, recortes, folletos y noticias sobre sus exposiciones. ¿Ven qué fervor que tenía Eguren por esta dama? Aspecto interesante es conocer que el poeta vivió la mayor parte de su vida en Lima, porque en general se dice poeta, Eguren es el poeta de Barranco, pero la mayor parte de su vida la vive en Lima. Y cito, hasta poco antes de finalizar el siglo XIX tenía por residencia la calle La Divorciada 125. En realidad en Barranco vivió hacia fines del siglo XIX hasta finales de la primera década del 20. Según sus propias palabras, se trasladaría a Lima en 1928. Aquí en Lima vivió en la avenida Colmena, 462. No sé si hay una placa, no hay, ¿no? Miren, pues, esas cosas que tendríamos que estar atentos. En la avenida La Colmena, 462, cuando empezó a trabajar en el Ministerio de Educación en 1931, ya no residía pues en Barranco, y por los datos se sabe que su domicilio quedaba en Girón Química 459. Sus caminatas, insiste la autora en 2 o 3 momentos, no significaban un esfuerzo debido a la pobreza, sino como se ha querido difundir. Yo creo que fue el doctor Estuardo Núñez el que cometió ese desliz y luego se ha seguido, ¿no? La autora dice en una entrevista que le escuché esta mañana, ¿no?, de una frase imperdonable de Estuardo Núñez cuando dice que Eguren moría de hambre, y eso no fue cierto nunca. No fue cierto, porque además él ha sido un empleado del Estado, lo cual en esas décadas era de mucho trapío, de mucha solvencia, de mucha importancia, ¿no? Por los datos se sabe entonces que sus caminatas fueron de esa naturaleza. En esta obra aparece la postura de Eguren, no solo frente al arte, sino también frente a la amistad. Hay, por ejemplo, el discurso, y está dentro de los documentos, el discurso en homenaje al poeta José Gálvez. Hay
también una interesante referencia a su postura frente al poder, ¿no? Cuenta la autora la esquiva, su forma esquiva de asistir a un reconocimiento en el Teatro Segura, porque iba a asistir el presidente de aquella época, Manuel Prado Gartello, ¿no? Es decir, se abren tantas posibilidades de análisis. Y también, por supuesto, su postura frente a la muerte. Y dirá la autora, al parecer el diálogo de Eguren con la muerte era muy frecuente, se hizo natural y cotidiano quizás en las últimas décadas de su vida, cuando ya sus mayores y hermanos varones habían desaparecido. Se quedó solo tratando de velar por sus mujeres, sus hermanas. Así lo expresa en una pequeña nota, que seguro que vamos a ver luego, he visto que están ahí ensayando, ¿no? Que dice, si yo me muriera, para mis hermanas, mi plaquita, todo lo mío, no se olviden de ellas, pobrecitas. La Tarda. Autora dirá, su poesía respecto al tópico de la muerte es casi un canto, una balada, y hasta la descripción es de una belleza que causa el asombro de algunos. Su poema Tarda merece una nota de delicado homenaje de Gabriela Mistral. Y dirá la premio Nobel chilena, cito, su Tarda es la poesía de un espíritu superior, no solo de un artista grande. Hay en sus pocos versos que conozco esto, raro en la poesía moderna, la nobleza y lo sagrado. Su Tarda pone el coloquio de lo profundo espiritual. Tengo una viva ansia de leer un libro suyo. Cuando haya uno mío, irá hacia usted como hacia un corazón digno de mirar el dolor y de oprimir otro corazón doliente contra él. Un saludo amistoso, Gabriela Mistral, fechado el 4 de diciembre de 1918. Algo necesario de resaltar es la reproducción de cartas y esquelas con saludos y reconocimientos de personajes notables de la cultura de diferentes lugares del mundo. Un especial regalo para los lectores es la colección de las fotografías tomadas con la minúscula cámara por él mismo construida. Al final de sus días, José María, visitado por su amiga Isahara, le solicita que pintara un bosque de olivos. La amiga cumplió, cito, pero el bardo ya había cerrado sus ojos al mundo. Fin de la cita. Nos relata bellamente la sobrina bisnieta de Eguren, Isabel Cristina López Eguren, a quien debemos agradecer este hermoso testimonio y de quien el poeta debe estar muy orgulloso. Tenemos la intervención del doctor Osmar González Alvarado, para quien pido fuertes aplausos. Tengo que empezar por los agradecimientos a Ricardo y a Sonia por aceptar estar en esta mesa para comentar el libro de Isabel, a Alfredo como administrador y representante de la Casa Mariátegui, muy ligada a la cultura, y a nosotros, ¿no? Como colegas que tantas actividades hemos compartido, y a ustedes que están aquí a pesar de la hora, del día, del tráfico y del clima, que venir acá sabemos que es un acto de amor por estos temas, por la cultura y la escritura, ¿no? Y no sé por dónde empezar. Yo no quería comentar el libro de Isabel en otras oportunidades porque no quería, o quería evitar la maledicencia, ¿no? Él habla porque ha sido su pareja, ¿no? Pero ya pasó el tiempo, el libro ha logrado su lugar, y una anécdota, a Isabel se describió Julio Pérez, que vive décadas en Estados Unidos, señor Isabel Brown, uno de los críticos literarios más importantes que tenemos, y dirige una revista latinoamericana que edita en Providence,
Y le escribió porque él había leído un avance del libro de Isabel sobre el padre de Guren. Le ofreció la publicación. Murió Isabel el 1 de abril y no lo pudo leer. No salió cuando él estaba. Pero hace un mes me escribió Julio Ortega diciéndome que ya salió el artículo de Isabel, que está acá, ¿no? Es el capítulo sobre el padre, pero en ese momento que Julio le escribe a Ortega, que Isabel y yo lo conocíamos personalmente, ya salió el número 95-96. Es una revista de muy alto nivel que se imprime, edita en Estados Unidos y tiene una resonancia latinoamericana y no solo latinoamericana. Entonces a eso me refiero, que el libro de Isabel no necesito más que de su calidad para poder lograr un lugar que Ricardo y Sonia han tenido tanta bondad y generosidad en sus comentarios resaltar. Por otro lado, el libro de Isabel tiene muchos detalles y mucha información nueva y muchas rectificaciones que no quiero señalar todas, pero quiero mencionar algunas. Una como la que ya mencionó Sonia también. Sonia, no recuerdo, hace un tiempo, hace varios años, estuvimos en esta mesa comentando sobre Guren y ahí conocí a Isabel. O sea, es una gureniana. Y Isabel rectifica muchas cosas. El principal es la fecha, el día del nacimiento de Guren. No es el 7 de julio, sino el 8 de julio de 1874. Y hay varios documentos, pero el documento definitivo es el que ella pega, ¿no? Que es la libreta militar. Algunos ya han aceptado, por ejemplo, Rosario Vigil, en una reseña en Careta, acepta que haya rectificado esa fecha. Pero es difícil siempre, datos que se dan por certeros, pero verdaderos, pueden ser modificados. No he podido tener la oportunidad de leer una exposición, por ejemplo, en Barranco, una exposición creo que como ambulante de la Biblioteca Nacional. No sé si ahí se consigna la fecha verdadera de nacimiento de Guren. Acá hay una amiga, colega de la Biblioteca Nacional, evidentemente le pediría, si es que no puedo yo asistir, que mire si es que está la fecha rectificada 8, no 7. Por otro lado, en los estudios anteriores se señalaba que Guren prácticamente después de la muerte de sus padres casi simultáneamente vivía solo. Primeramente los padres murieron en diferentes años. Su mamá vivió más tiempo que su padre. Katana, le decían a la mamá, le decían a su mamá, José María y sus hermanos, ¿no? Y por otro lado, era una familia numerosa, como en esos tiempos. Eran, si no me equivoco, tres hermanos que murieron, 1 o 2 tempranamente, y el último fue José María. Justamente el último se llama como el padre, ¿no? José María Guren, el poeta Rodríguez, el padre Cárcel. Entonces tampoco es cierto que vivía en la soledad, abandonado y pobre, y eso lo rectifica también. Por otro lado, otro elemento importante que aporta Isabel, porque se señalaba que el padre de José María había sido administrador de la hacienda Chuquitanta. Ella, con un montón de documentos que analiza, que yo me confundí realmente cuando le vi analizar estos documentos, por un lado demuestra esa tela, ese tejido de relaciones interfamiliares, y por otro lado deriva en que el propietario, el instrumento final de la hacienda Chuquitanta fue Isaac, el hermano de José María Guren. Es un dato fundamental. Chuquitanta, además de ser el lugar donde Guren pasa gran parte de su infancia, y creo yo, no tuve mucha oportunidad de conversarlo con Isabel, que creo que él se va a Chuquitanta cuando inicia la guerra con Chile, ¿no? Y ahí, como dice Isabel, remarca que fue el lugar de la inspiración de sus motivos poéticos.
pero también fue el espacio donde conoció algo de la diversidad cultural del Perú. Había jornaleros chinos, había campesinos indígenas, había mestizos, y él, que no había salido, no salió del Perú, casi muy poco de Lima, ahí pudo ver esa diversidad cultural. Así que Eguren no es que esté alejado en una nube, que no conoció el Perú, no viajó quizás, pero sí la Seta Chuquitanta le transmitió esa posibilidad. Entonces, a partir de este mundo y su sensibilidad, Eguren fue construyendo una mirada cosmopolita. Es triste porque siempre él quiso salir del Perú. Hay cartas que allá la Torre le ofrece a Eguren buscarle una beca, una estancia en Estados Unidos, y otros también. Y él en diferentes cartas le dice a diferentes: quiero salir del Perú, quiero conocer los lugares. Pero él, un hombre que por su hermano Jorge Luis aprendió varios idiomas, conoció muchas culturas y conoció como nadie el idioma español. Un amigo hizo una lista de esas palabras raras que nadie conoce, pero que están en el diccionario que utiliza Eguren en sus diversas poesías. Era lamentablemente no lo hizo a pesar de todas las posibilidades de un trabajo lexicográfico del español. Tenía todas las condiciones. Ustedes lean sus poemas, y a pesar que son de títulos a veces bonitos, casi infantiles, La Niña de la Lámpara Azul, Los Reyes Rojos, su poesía, por este uso del lenguaje, es sumamente erudito, complicado. Y de partir de esto, de todo esto que estoy mencionando, Eguren fue un intelectual, un poeta cosmopolita, ¿no? No necesitó viajar para sentir el mundo. Me imagino cómo hubiera sido si hubiera tenido la posibilidad de conocer algunos países, como si lo tuvo, por ejemplo, María. Hay más elementos, pero hay una tesis, la tesis que creo que vertebra todo el trabajo de Isabel, es demostrar cómo la familia Eguren, que empieza con un bajo que llega en 1810, en el pleno gobierno de Abascal, el Fidelísimo, y Vasco, que se establece en Chachapoya, se casa con una chachapoyana que era pariente de Torrijos Rodríguez de Mendoza. Esa familia, a partir de ese momento, se va nacionalizando, se va volviendo parte de la cultura peruana y hereda a la cultura peruana personajes muy importantes, familia de la cual Eguren es la expresión más elevada, más acabada, pero no es la única. Ya Sonia también ha hablado de Jorge Luis, que fue algo interesante. Jorge Luis fue cacerista, peleó con Cáceres en la Guerra del Pacífico, se opuso al Tratado de Ancón contra Iglesias, lo metieron preso, era un revoltoso cacerista. Y en un momento Isabel reproduce un perfil que hace Eguren de Gran Cáceres, ¿no? Porque visitaba su casa. Entonces Eguren estaba al tanto de la vida política, como han relatado acá los comentaristas. Él nunca se declaró cacerista, pero estaba atento, ¿no? Y además, en sus años finales, cuando lo acompaña Sahara, él reniega y habla de Mussolini y de la política internacional. No era ningún intelectual desasido de la realidad, ¿no? Eso es muy interesante también, y saber lo relieva, ¿no? Por otro lado, decía que el libro es el proceso y la historia de una familia que se va volviendo peruana, desde Bilbao, ¿no?, del primer vasco, hasta la actualidad. Son parte de la cultura. Hay una carta muy bonita de su tío, hermano de su padre, Baltasar, que le escribe a José María, ¿no?, a su hermano, al padre del poeta, ¿no?, en plena guerra con Chile, y le dice estas desventuras que estamos viviendo, ¿no? Pero le dice:
dígate, Perú invierte, fíjense, en plena guerra, está empezando, perdón, esa guerra con Chile, invierte en el Perú, como dice, es una forma de hacerte más peruano. Es muy sensible este sentimiento nacionalista, peruanista que se va incubando y que José María Eguren sería heredero, recipiente y además el máximo exponente de las letras junto con Vallejo, creo, ¿no? Ricardo Aumentado también a Chocano. Chocano es el opuesto de Eguren, no solamente en la poesía sino en el carácter. Chocano era pues arrebatado, ególatra, si hubiera vivido actual estaría en los selfies y el Facebook y toda la maquinaria de publicidad. Además era arrebatado, había sido Chocano, había participado en la guerra, en la Revolución Mexicana, fue asesor de Villa, escribía los panfletos, los lemas, también con otro, no me acuerdo con qué otro sonorense, creo, estuvo Chocano, era un revolucionario realmente, ¿no? Que se introducía en las luchas políticas. Y Eguren era todo lo contrario, era además de frágil, no tan enfermizo, porque vivió más que muchos de sus contemporáneos. Era delgadito, era frágil, pero era sano, no era tan enfermo como vivió más que Valderomar, vivió más que Mariátegui, vivió más que Rivabuelo, vivió más que creo que Bustamante y Valdivia. O sea, que tan enfermito y tan cercano a la otra vida no era muy de esta vida José María Eguren. Y Eguren era todo lo contrario a Chocano, ¿no? Delicado, modesto, callado, pero de gran talento. Fíjense que en una semblanza, una descripción que hace Mariátegui de Eguren, dice, un poco quejando, pero con todo el cariño que le tenía, ¿no? a Eguren. Este Eguren es tan tímido, es tan callado, que en las fiestas ni sus poemas lee. Es muy gracioso como, porque Mariátegui lo empujaba, y no es casual que Mariátegui haya impreso la poesía completa de Eguren. Y hay una anécdota muy bonito que relata Isabel. Mariátegui ya le había dicho que va a publicar su poesía. Y Eguren dice, usted vea, no se preocupe, usted decida. Mariátegui dice, no, le dice, yo no, imagínese que me equivoque, borre algo, no, yo le voy a dar lo que sería el machote, las pruebas ¿no? iniciales, y se la da a Eguren. Y Isabel tenía ese machote con anotaciones de Eguren que corrige. Me parece emocionante tener que cuántas cosas se habrán fraguado acá en este rincón rojo, ¿no? Sus conversaciones eran oidores, amantes de la música selecta, del vino fino y de la conversación inteligente, culta, humanista. Si me permites, hay un momento en el que Mariátegui señala el gusto que tiene por la lengua italiana. Dice Mariátegui señala que Eguren conoce mucho de la literatura italiana porque el hermano Jorge Luis ha vivido en Italia y entonces lo ha prevenido de ese conocimiento. Pero ahora yo pienso en esta casa, en este ambiente hogareño, no olvidemos que la esposa de Mariátegui es italiana. Entonces también, si él conocía la lengua, si venía con tanta frecuencia a esta casa, tenemos que imaginar que se encontraba con Ana Chiaffi, ¿no? Entonces también es otro elemento más para esa cercanía, esta relación de una amistad tan bonita, tan respetuosa. Mariátegui dice, yo no quiero imaginarme cometer un error con su poesía. Vaya a borrar algo, me equivoco. Sí, vaya a equivocarse. Claro, porque Luis además había sido diplomático en varios lugares, ¿no? En Italia, en Génova específicamente, ¿no? Y él escribía libros y Eguren aprendió a leer francés, italiano, inglés, como Mariátegui. Ninguno, ni Mariátegui ni Eguren
tuvieron estudios superiores. Eguren terminó su colegio. María ni primaria siquiera, ¿no? Pero no necesitaban, pero imagínense si hubiera terminado su carrera, ¿en qué estaríamos ahorita comentando, ¿no? Entonces, Isabel va desmontando, decía, varias ficciones. Una de ellas es Eguren caminaba de Barranco hasta Lima para su trabajo en el Ministerio de Educación. Supuestamente porque no tenía plata para pagar el pasaje. Pero imagínense a la semana nomás cómo estarían esas suelas. Cuánto hubiera tenido que gastar en zapatos, mucho más de lo que hubiera ahorrado en los pasajes, evidentemente. Es un absurdo. Y es muy fácil comprobar, porque viendo las fechas de las cartas y las direcciones que escribe Eguren, una carta le dice, creo que hay la torre, me he mudado al centro de Lima, esta es mi dirección. 1926, 1928. Claro, entonces después en otra carta ya igual, ¿no? Y el trabajo que le ofrece, que le da Gálvez a Eguren en esta ocasión, es de 1931. O sea, era del parque unitario a Quilca, La Colmena, eran 10 cuadras. Y Eguren, como le dice en una carta a Eleodoro Valle, diplomático hondureño, que es una de las cosas inéditas que dejó Isabel, le dice: a mí me gusta caminar, respirar el aire, mirar los pajaritos, la naturaleza y los colores que nos rodea diariamente, ¿no? Entonces caminaba porque le gustaba. Creo que ahí, de ese ejercicio, es que sacaba su fuerza física, además, ¿no? Y él, por eso señalaba de que tan frágil, tan enfermizo no era. Tenía, sí, algunos males, algunas dolencias, pero no era el enfermizo que todos han relatado. Y esta mirada del poeta que camina, imagínense cuántos kilómetros, no sé, de Lima, el centro de Lima más está Barranco, se ha idealizado para crear una imagen románticamente de un poeta pobre, casi al borde de la miseria, que tiene que caminar porque no tenía plata para los pasajes, ¿no? Entonces, aquí dos cosas. No es, en sentido estricto, Eguren el poeta barranquino. No caminaba para ir a su trabajo, ¿no? No sé, estas son cosas, claro, desarraigar esa imagen que tenemos de Eguren, que caminaba kilómetro a kilómetro, mientras oscurecía en la tarde y llegaba en la noche, seguramente a Barranco, y se acostaba y dormía 2 horas y tenía que volver a salir para llegar a su trabajo temprano. Es muy difícil desarrollar. Bueno, a eso contribuye el libro de Isabel. Y como con tanto cariño ha dicho Ricardo, el libro de Isabel permite una lectura. ¿Me permite? Sí, claro. En primer lugar, ¿tienen el rincón rojo que lo ven en esta foto? Es este. Es este justo. Hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que en este rinconcito conversaba José Carlos José María Eguren. Yo le recordaba en esas palabras que aparecieron en este ensayo, que María Tegui dice: así como hay una música y una pintura de cámara, hay también una poesía de cámara, que cual es dicha por la voz de un verdadero poeta, tiene el mismo encanto. Esa es la visión, pero José Carlos marxista, comunista, pero tiene una visión distinta a la torpeza. Esa amplitud de mira. Y José María Eguren, yo no sé si hemos entendido a José María. Claro, como pasa con César Vallejo. Son poetas impenetrables, sobre todo Eguren. Es decir, pienso que el ser humano tiene un proceso en su vida. La poesía, siempre lo digo también porque soy escritor. El proceso creativo, cuando el profesor después de tiempo, cuando escuchaba, yo entendía que ¿qué quiere hacer en la vida? Quiero ser poeta, que hasta morir de hambre. Esa cosa metida de una idea que viene del romanticismo. No, que viene del romanticismo, que ser poeta es
peldaños para entender realmente la obra de José María Guerra. Porque es mi metáfora y hermética de la poesía italiana, existe la poesía hermética. Eso, imagínense, bueno, lo voy a decir en italiano, Veriziale Pari de Baxolo, de Eugenio Montale, premio Nobel de Literatura. Pero, ¿qué demonios que está diciendo si no se tiene el contexto? Por eso este libro es un peldaño para realmente penetrar en la metáfora, en la mini metáfora de José María Guerra. No es la línea de la azul, que es una visión exteriorista. Pero qué cosa me está diciendo el poeta, es otra cosa. Y es que es un trabajo de la hermenéutica del sujeto. Quizás porque soy un poco seguidor de Vicente Foucault, sobre hermenéutica del sujeto, estoy hablando en esos términos. Lo mismo sucede con Vallejo, sobre todo esa visión de segmentalizar al ser humano, el Vallejo de los gratoneros, el Vallejo de Grecia, el Vallejo de España parte de este caso. Es la misma persona, tiene un proceso, no pasa con Meguri. Desde la canción de Simbólica pasa por la canción de Figura, donde le rinde homenaje a Chocano. Cuando es coronado Chocano, lo invita al podio a Eguri para que le rindan también un homenaje. Y Chocano es el primer poeta peruano que de renombre internacional. ¿Qué otro poeta hemos tenido fue Chocano? Y Eguri tiene una gran relación, por eso le dedica cosas raras en la poesía de Eguri, que pone un poema a Chocano, pero no la canción de la figura. Le rinde un homenaje. Encuentra, caramba, era un poco importante. Y lo mismo sucede con Trilce. Trilce es un libro de ruptura del discurso modernista, y eso es lo que hace Eguri con el discurso modernista, con el simbolismo. Pero es un simbolismo que no tiene nada que ver con el francés. Es un simbolismo egureniano, único. No tiene nada que ver con el manifiesto simbolista de 1986, que hay un manifiesto. ¿Qué quiere decir? Es una originalidad, por eso creo, estoy casi convencido que este libro de Isabel Cristina López Segure va a permitir, siguiendo la línea de hermenéutica del sujeto, que recrear los contextos, el contexto personal, el contexto social, el contexto familiar, hacer un juego de interrelaciones, y ya en los clásicos de la hermenéutica, para poder explicar una obra tan compleja como la de José María Guerra. Y por eso mi entusiasmo con este libro de López Segure. Gracias, Ricardo. Por otro lado, Guerra vivió también, sintió en su hogar el sentimiento nacionalista, ¿no? En la defensa de la patria. Jorge Luis Eguren había peleado en la defensa de Lima junto con Cáceres, pocos se saben. Isaac Eguren, o la hacienda Chuquitanta, fue parte, parece, en hipótesis, que se guardaban armas del ejército patriota para pelear contra el ejército chileno. Todo eso hablaba Eguren. Ahora, Eguren, en el plano de lo intelectual, de la cultura, es como un líder silente del campo cultural, ¿no? A él convergen de diferentes generaciones, corrientes literarias, ideologías. Hay en la torre como Maracaibo Alivián, como Valdelomar lo llamaba el mejor amigo, ¿no? Y Luis Alberto Sánchez y César Vallejo, los duendes, y no necesitaba hablar, era el talento el que él convocaba, lo que le bastaba a él para convocar y tener a su alrededor gran parte de los escritores, de los creadores, de los artistas peruanos de esa época, ¿no? Entonces, es otra manera de constituir el campo intelectual como Mariátegui, ¿no? Mariátegui, la ideología, la imprenta, la difusión de libros, de autores, del debate, etc. Eguren tenía otra forma de participar de manera protagónica en la conformación del campo académico. Por otro lado, algo que ha mencionado Ricardo, también las fuentes que utiliza
Isabel. Hay un libro de Claudio Lomnitz que se llama Nuestra América. De hecho, ese paso tiene fotos impactantes de los últimos momentos, o ya de Mariátegui muerto, y al lado están los amigos judíos de Mariátegui, Lomnitz y Milstein, ¿no? Miguel Adler, la esposa. No, pero estoy hablando de la foto. De la foto. Y Miguel Adler, no, Milstein. Están ahí en el lecho donde muere Mariátegui, en el hospital, no recuerdo el y en ese libro lo que hace Claudio Lomnitz, que es nieto de los amigos judíos que he mencionado de Mariátegui, él, tomando precisamente documentos de la familia, reconstruye el itinerario de su familia a partir de los documentos inéditos que se han guardado de generación en generación. Es decir, exactamente lo que hace Isabel con los seguros. Y no conocían uno de otro. Yo le envié el libro no le envié, le mandé una reseña a Lomi, ¿no? Y es extraordinaria las dos cosas, los dos proyectos de investigación que están haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué nos dice eso? Que en el Perú no hay estos estudios genealógicos, y menos de parte de un integrante de esa misma familia. Hay análisis de algunos apellidos, pero es el investigador que viene de afuera, le pide permiso al familiar y el señor le da lo que le querrá dar, ¿no? En este caso, Isabel, como Claudio Lomnitz, tenían a su disposición los materiales que van señalando la ruta de sus respectivas familias, ¿no? Eso es muy... Ahora, hay un problema además que las familias generalmente no guardan sus documentos, no tenemos esa cultura. Alguna vez me contó Julio Cotter que los herederos, los hijos, la familia de Benavides quemaron su documentación. ¿Por qué? Porque no querían que se hiciera público, se revelara su relación con el fascismo italiano. Entonces, pero ya ese archivo no existe. Los Prado, el análisis de la biografía que lo hace un investigador externo, Portocarrero, ¿no? El libro de Portocarrero, Mariátegui es otro de los que sí ha abierto los familiares han abierto sus archivos, pero la biografía de los Mariátegui no la han hecho un Mariátegui, ¿no? Entonces esa es la peculiaridad que tiene el trabajo de Isabel, que coincide con el de Claudio Lomnitz. Ahora, quiero volver un ratito a Mariátegui. Mariátegui define de una manera muy bonita a Eguren como el poeta mágico, ¿no? No me acuerdo qué más dice, pero tiene el amor que le tiene a Eguren. Cuando viene Waldo Frank, van a organizar Mariátegui, los amigos, ahí está Waldo Frank. Está junto a Naquiape, creo que Alberto Sánchez en Naquiape, Waldo Frank. Entonces tenían que recolectar fondos y organizan una exposición de Waldo Frank, cobrándole entrada. El encargado de organizar era Luis Alberto Sánchez. No hay que olvidar que Luis Alberto Sánchez, antes de ser artista, vivió con Mariátegui, convivió sus años de madurez, de la juventud a la madurez con Mariátegui. Y del 23 que ya no estaba ella hasta el 30 que muere Mariátegui. Ahí en la Torre vendía el 31 y recién Sánchez sería artista. Entonces el que organiza esa conferencia de Waldo Frank sería Luis Alberto Sánchez. Y Mariátegui le dice hay que cobrar porque hay que pagar, no sé qué cosa a Waldo Frank. Pero a Mariátegui no le cobres, pero a Eguren no le cobres. O sea, ese era el cariño de estos grandes intelectuales que no son solamente por afinidad.
por un amor a la cultura. Y por ese amor estamos acá con Omar y con Isabel. Gracias. Entonces lo que quiere decir es que esta relación, esta influencia que ellos tienen benéfica entre ellos es por la cultura, ¿no? Y a eso se suma una amistad, un afecto profundamente humano. Entonces creo que Isabel, una cosa sobre Isabel, cuando nos conocimos en 2001, ella ya tenía el plan de hacer esta investigación. Yo regresé de México después de 3 años y llegó a la biblioteca y ella trabajaba en la biblioteca. Y de las primeras cosas que me conversó era en su plan de hacer la historia de los Eguren. Y me decía, yo tengo el documento donde Eguren nació el 8. Entonces yo desesperado le empujaba para que publicara, pero ella fue acumulando, tuvo paciencia, y de 2001 hasta el 2021, que sacó su libro, fueron tiempos de ella de acumulación, de lectura, de revisión de archivos, en el Congreso, en diferentes partes, ¿no? Y ella tuvo razón, porque sacar el documento solo, como yo le decía, saca porque era una gran primicia, no hubiera tenido el valor ni el peso de lo que ahora tiene un libro como el que estamos comentando hoy. Entonces al final ella tuvo razón, tenía planes para escribir más cosas, tenía planes para sacar a la luz otra información, documentos que ahí se han quedado en la casa. Pero, como dice Sonia, Isabel ha abierto becas, líneas de investigación que espero que continúen, pero para eso se necesita mucha heterodoxia, porque, como le decía, Isabel ha roto muchos mitos, ha derribado muchos mitos. Espero, ahora, lamentable que es, como estaba con Ricardo hace un momento, el amor por la lectura, el amor por los libros, por los debates, cada vez va disminuyendo más en favor de una cultura de la inmediatez, de las 250 palabras, o no sé cómo es, caracteres, y pierde lo que Eguren, Mariátegui y todos estos intelectuales nos mostraron, ¿no? La profundidad de la vida humana. Entonces, espero que nuestro país, nuestra cultura recupere estas raíces. Es importante recuperar estas raíces, estos autores. Y espero que el libro de Isabel contribuya a este reencuentro de la mayoría de peruanos, no solamente una pequeña franja del estamento, que la mayoría de los peruanos tiene que volver a la lectura, ¿no? Porque de ahí se mejorarán muchas cosas, las políticas, entre otros campos, entre otras áreas. Mientras no haya cultura, mientras no haya ideas, no va a haber buena política. Va a haber siempre este desastre que vivimos cotidianamente. Y fíjense, de alguna manera u otra, la lección de Eguren, el ejemplo de Eguren, tiene también implicancias en ustedes que aparentemente les son lejanos, absolutamente desconocidos como es la política. Porque al final la política es la que organiza la vida humana, la que cohesiona las relaciones sociales. Y creo que parte de nuestra fragmentación es porque no tenemos esa buena política que se debe basar en ese amor por la cultura y las ideas. Muchas gracias. Yo quisiera añadir algo que me parece que es importante, porque precisamente, como señalaba Omar, si no hay correspondencia guardada en los hogares cuando se escribían cartas, ahora que lo que nos escribimos son mensajes electrónicos, todavía es mucho más difícil que las familias puedan, los interesados dentro de una familia puedan hacer este recuento. Estaba yo pensando, pero estaba pensando en estas posibilidades de la difusión, no también la posibilidad que la tecnología nos brinda
porque cada época tiene sus propios desafíos, pero también nos alcanzan sus facilidades, ¿no? No va a ser pasadistas, o sea, no hay posibilidad de escribir en manuscritos, sí, pero ahora podemos difundir mucho más. Ahora se está grabando, por ejemplo, esta conversación. Y hay un poema que yo he trabajado personalmente, no voy a hacer el estudio, hay un poema de Guren, es un artículo que publiqué hace mucho tiempo, publicó la Universidad de Lima, acerca del poema La danza clara, porque también hay eso. Uno de los autores que se ha ocupado de la poesía de Guren habla de ese carácter para señalar lo limeño. En este poema de La danza clara hay unos elementos maravillosos en cuanto a las tonalidades del color y de las luces. El poema fue publicado en 1929, ¿no?, de parte de Simbólicas. Pero de repente ustedes recuerdan, hay una versión convertida en vals criollo. Yo estaba pensando yo, todas esas posibilidades que se abren, sí. Esas posibilidades que se abren, por ejemplo, les hago recordar la letra del poema La danza clara. Dice: es noche de azul oscuro, es noche de azul oscuro en la quinta iluminada, se ve multicolora la danza clara. Las parejas amantes juveniles con música de los sueños ríen. Hay besos, armonías, lentas escalas, y vuelan los danzarines como fantasmas. La nube de la belleza brilla como la rosa blanca de la India. Ríe danzando con el niño la muerte. Cano. Bueno, este poema, La danza clara, ustedes lo encuentran en internet, lo encuentran en YouTube, lo encuentran cantado en una muy linda versión, cantado, a ver si alguien lo conoce. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? ¿Sí? ¿Lo conocen? Cantado por Eva Ayllón. Me parecerá inusitada esta mención que hago. Ustedes la pueden encontrar. Es una musicalización bastante feliz del poema de Guren. Lo que no ha ocurrido con los poemas de Vallejo, por ejemplo, que yo veo ahí, he escuchado algunas infames interpretaciones, porque claro, es muy difícil llevar algunos de los poemas de Vallejo a la musicalización. Los poemas de Juan Gonzalo Rossi, sí, porque además Juan Gonzalo ha escrito también letras para canciones populares. Entonces estoy pensando en todas estas posibilidades que tendríamos creativamente que buscar, encontrar para la difusión de Guren, que no creo que sea una poesía, la poesía no es que sea difícil, no hay poetas difíciles, lo que hay es una educación deficiente que no abre las posibilidades a las interpretaciones, a los hallazgos, ¿no? Entonces, en eso sí podemos trabajar todo lo que estamos en la academia o fuera de ella, podemos trabajar en lo que es la difusión, ¿no es cierto? Podemos trabajar en eso. Gracias. Guren no tuvo seguidores. El único que se acerca es Alejandro Romualdo en su primer libro, La Torre de los Alucinados. Y el resto de Guren se pierde. No hay. Porque es difícil. Dice la poesía realmente complicadísima. Porque hace un momento mencionaba a un poeta italiano, Eugenio Montale, que me dice padre absorto, yaceteando, ocioseando, pálido y mirando el techo. No puede quedar esa la frase denotativa, sino que en el caso de Montale hay que ver el contexto de Italia, es la Italia fascista, de la cura con aceite de residuo, de violencia contra el pensamiento, contra la cultura. Entonces el poeta, caso de Montale, como Quasimodo, o Osada, o Ungaretti, dio una vuelta al interior. No, la realidad no es exterior, sino la realidad interior.
de una realidad interior que todavía no hemos podido extrañar y eso nos pasa también con triste desarrollo. Aquel que diga, yo entendió ampliamente a triste, tonterías, porque subimos la ruptura de un discurso, el discurso modernista, pero Vallejo tiene algo más que no lo tuvo Eguren, que rompe el discurso modernista y luego tiene la propuesta. Poemas humanos de España, parte de este caso. Eguren rompe el discurso modernista, pero ¿cuál es la alternativa de nuestra vida? No hizo ¿cuál sería el discurso de una manera simple, el discurso de la nueva poesía? Se queda ahí. Bueno. Pero Vallejo sí tuvo el tiempo para que romper el discurso modernista con Trilce y plantear poemas humanos en España aparte de este caso. Un continuador leve como Alejandro Romualdo con la torre de los alucinados y después 70 misterios. De acuerdo a lo programado, tenemos de Iván González el nombre de voz egurina. Fuertes aplausos para Iván González. Buenas noches, mi nombre es Iván González, yo soy presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro que se llama La Voz Egurina. Nosotros constituimos la Asociación Civil en Barranco, el número de RUC es 20 60 46 47 411. Existimos desde el año 2019 y el nombre lo tomamos del periódico Mural, que en los años 60 y 70 se utilizaba en la gran unidad escolar José María Eguren de Barranco. En este periódico Mural los alumnos colocábamos nuestros poemas, nuestras breves historias, etc. Ahí se nos inculcó a leer al poeta, a José María Hernán Eguren Rodríguez. Bueno, la Asociación Civil La Voz Egurina es un ente que no tiene fines de lucro, pero que aporta, soporta, motiva y contribuye a la difusión del arte y de la cultura en todas sus expresiones y de todo aquello que haga bien a la comunidad. En estos tiempos que estamos viviendo, considero que es el artista a quien la humanidad llama a que con sus obras eleve la humanidad en el ser humano, que la saque, que la rescate. Entonces, como iniciativa hemos tenido bien, y en esta parte me dirijo al Estado peruano, al Ministerio de Cultura, al Banco Central de Reserva del Perú, al alcalde electo de Lima y a la alcaldesa electa en el distrito de Barranco, para que el año 2024, que se cumple el sesquicentenario del nacimiento de José María Eguren, se pueda emitir un billete de colección con su rostro, con su imagen, y una moneda de colección también, porque celebramos 150 años de su nacimiento. Nosotros vamos a solicitar a la Municipalidad de Barranco y también a la Municipalidad de Lima que nos cedan un espacio, una semana o dos para poder desarrollar la obra literaria, para publicitarla, impulsarla y posicionarla fuertemente en el Perú. Porque José María Eguren ha sido interpretado y leído en Europa, en Norteamérica, en Chile, en Sudamérica, en muchos países. Y su obra es simbolista. Además de ello, él fue inventor, pintor. José María Eguren, como han dicho los ponentes, ¿no?, las personas ilustres que han antecedido mi intervención,
José María Eguren tenía un detalle muy personal. Él jamás devolvió mal por mal. Por eso que Abraham Valdelomar lo llama el mejor amigo. Esa es la calidad de un amigo. Esa es la calidad que debería tener un amigo. Entonces, esta petición va dirigida al Estado peruano, a las autoridades peruanas, porque en ellos existe la obligación moral de preservar la historia de los peruanos ilustres, como tantos peruanos que junto a José María Eguren han sido mencionados esta noche. José María Eguren vivió en épocas muy duras para el Perú. Sus hermanos, su padre y su abuelo le dejaron un legado importantísimo: amar al Perú que recién se estaba formando en esos años. Le heredaron la responsabilidad que existe en cada peruano de trabajar por la patria, por amor a la patria. Y justamente son personas como José María, el Bate, como Isabel, a quien conocí personalmente, lo llamaba el bardo, ¿no? El rapsoda, uno de esos tantos peruanos que nos inspira a ser mejores personas y a ser mejores peruanos. Como también coincidentemente el año 1874, un día como hoy, 26 de octubre, se crea el distrito de Barranco, y José María es vecino ilustre del distrito de Barranco y también es vecino ilustre de la ciudad de Lima, y obviamente es un ciudadano ilustre del Perú. Merece que el Banco Central de Reserva y cualquier otra entidad preserve su memoria, especialmente el año 2024, que se cumplen 150 años de su nacimiento y de la creación del icónico distrito de Barranco, donde yo he tenido el privilegio de nacer. Bueno, sin más que comentarles, excepto decirles que cualquier cosa se pueden comunicar con mi persona al 920-22-6863. Estoy a la disposición de ustedes. Gracias, me emociona mucho poder hablar de José María Eguren, y quiero rescatar dos nombres de Barranco para finalizar. Es el de Laureta Lucci, una poeta barranquina que es hincha número 1 de José María Eguren, y de Gonzalo Valdivia, él es literato, también egresado de la Pontificia Universidad Católica de Lima, donde estudió Isabel. Y él está haciendo su segunda maestría basado en una de las obras de José María Eguren. Esto recién empieza. El simbolismo es un estilo de poesía que da para mucho, porque tiene color, música, temporalidad, ritmo. Bueno, no les quito más tiempo, les agradezco infinitamente por estar aquí. Gracias a usted, a todos. Y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muy amables. Aplausos, aplausos. Gracias.